Les ruego que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo, capítulo 3. Este es el sermón número 20 de la serie que hemos querido titular Aprendiendo a conducirse en la casa de Dios. Vamos a leer los versículos del 14 al 16, aunque la exposición estará basada en el versículo 16. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que nuestro Dios con su Santo Espíritu nos ilumine para entender esto que hemos leído. En la exposición anterior habíamos visto cómo la iglesia debía ser columna y baluarte de la verdad. Para poder nosotros ser defensores de la verdad, debemos conocer la verdad. Y afirmamos que hay verdad, que hay una verdad absoluta y que Dios nos revela la verdad en su santa palabra, la Biblia, que nos muestra quién es Jesús. Él es la verdad. Pero entonces en este versículo 16, el apóstol nos presenta una cápsula de la verdad que creemos los cristianos. Y al hacerlo el apóstol Pablo, al resumir ciertas doctrinas esenciales en esta cápsula, nos muestra la necesidad que tienen los creyentes de definir exactamente cuáles de las doctrinas consideramos esenciales. A través de la historia, la iglesia ha tenido que confesar su fe, porque muchos dicen creer la Biblia y muchos dicen ser cristianos y sin embargo no creen lo que nosotros creemos. Porque usted puede decir creer la Biblia y otro también, pero la están interpretando diferente. Alguno de los dos está mal o los dos están mal. Pero tiene que poder decirse, ¿y quién está interpretando bien? Para eso las confesiones de fe hablan de las doctrinas esenciales, lo básico. Habrá otras cosas en las que incluso se puede diferir, pero no en lo que confesamos como creyentes. Por ejemplo, en esta cápsula que vemos, la vamos a estudiar y es preciosa, pero hay cosas de las que no se habla ahí. Y necesitamos decir, ¿y qué creemos nosotros de otras cosas? ¿Qué creemos, por ejemplo, de las ordenanzas? ¿Qué creemos del bautismo, de la cena del Señor? ¿Qué creemos de los oficios? ¿Qué pasa después de la muerte? Y hay gente que dice ser cristiana y leer la Biblia y creer la Biblia y no cree o interpreta diferente. Entonces, por eso es tan necesario que haya confesiones de fe. Y aquí el apóstol empieza por decir una palabra que debe llamar nuestra atención indiscutiblemente. Significa como sin controversias. Nadie debería estar en contra. Y sin embargo, ¿cuál es la realidad? Porque aquí dice indiscutiblemente. Lo que yo les voy a decir es indiscutiblemente el misterio de la piedad es algo grande. Cuando hay fe verdadera, cuando ya usted ha entendido, cuando ha recibido, como veíamos hoy hace 8 días, esa revelación
porque Jesucristo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y cuando el Espíritu Santo ha hecho esa obra en usted, entonces usted también puede repetir con el apóstol Pablo, indiscutiblemente, ya no discuto más, esto no se puede discutir, lo creo de todo corazón. Indiscutiblemente grande es el misterio. Había explicado que un misterio en la Sagrada Escritura no es algo extraño e incomprensible, sino algo que no estaba revelado y en cierto momento se revela. La imagen más clara es tener algo tapado por una tela y usted no sabe qué es, pero quita esa tela oscura y sabe lo que es. Eso era un misterio. Claro, depende de lo que sea. Si usted le pone la tela encima a ese piano, y no tienen que adivinar mucho qué es lo que hay detrás, porque a ustedes se les parece. Pero imaginemos algo que usted no sabe qué es. Un tipo de escultura extraña, está tapada, pero usted sabe, ahí debe haber, pero ¿qué hay ahí? No sé. Hasta que le quiten ese velo, ahora entonces es un misterio revelado. Eso es lo que significa un misterio en la Biblia. Algo que antes no se podía ver claramente, pero que ahora por gracia nos es revelado a nosotros para que lo entendamos. Y él llama grande al misterio de la piedad. ¿Sabe usted qué es la piedad? A veces la confundimos con otras virtudes. A veces pensamos que tener piedad es tener lástima o misericordia de alguien. Pero la piedad en la Biblia se menciona como la santidad de Dios, la vida de Dios, la vida buena, el camino a Dios, todo eso es la piedad. El apóstol Pablo usa mucho la frase y le dice luego a Timoteo, ejercítate para la piedad. Haga un esfuerzo, porque esto no es automático. Él le dice, ejercítese. Y hoy nos va a decir, grande es ese misterio. Y si usted quiere conocerlo, también involucrará que usted preste atención. No queremos una religión de solo sentimientos y decir, qué bien me sentí en esa iglesia. No, usted debe haber entendido que hay un misterio grande, pero que Dios lo revela y que Él tiene maneras de revelarlo y que una vez que usted lo entienda, todo cambia para usted. El camino de Dios. Entonces entendamos esto. Este misterio de la piedad no comienza, no con sentimientos y emociones, ni siquiera nos va a decir aquí en esta cápsula del misterio de la piedad una serie de cosas que usted debe hacer o no debe hacer, o debe no hacer. Empieza con verdades esenciales, sin las cuales usted no puede ser cristiano. Puede decirse cristiano, pero no es cristiano si no abraza estas verdades esenciales que él dice, porque este es el misterio de la piedad. Hoy en día eso es lo que pasa. La gente quisiera tener una religión religión cristiana en la cual usted cree lo que usted quiere. Una razón más por la cual nosotros, como iglesia ordenada, tenemos confesión de fe. En muchas iglesias, en aquella esquina creen que la salvación se pierde y en la otra esquina que la salvación no se pierde. Una esquinita de la iglesia dice que creen en las lenguas de don y otra no. Y no hay unidad en la iglesia. La iglesia tiene que saber qué es lo que nosotros creemos. Bueno, realmente todas las iglesias tienen confesión de fe, nada más que no la tienen escrita. Tenerla escrita es un acto de honestidad. Y vamos a ver cuáles son las que menciona el apóstol Pablo aquí. La primera es, Dios fue manifestado en carne. A esto le llamamos nosotros la encarnación del Verbo de Dios. El apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es algo incomprensible
pero que la Biblia nos enseña que ocurrió. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sin embargo, ese, siendo Dios, dice, fue manifestado en carne. Cuando Salomón construyó aquel templo precioso, magnífico, en Jerusalén, él orando reconoció algo que es lo mismo que nosotros tenemos que entender, que asombrarnos cuando vemos que el Hijo de Dios vino al mundo, porque es lo infinito contenido en lo finito. Y en 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón dice así, él se pregunta, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón está hablando una verdad. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Es que Dios es infinito y Él es espíritu. Y podrá ser que en esto, por más precioso que sea que yo construí, venga Dios a habitar aquí. Bueno, ese es el mismo sentimiento que tenemos que tener cuando pensamos, ¿es posible lo que aquí dice? Dios fue manifestado en carne, el infinito, el eterno, viniendo al tiempo. ¿Entienden? Que la eternidad no tiene horas, ni minutos, ni segundos. Y de ahí vino el Hijo eterno de Dios a este mundo que está limitado por el tiempo y por el espacio. Tiene que dar asombro a nosotros esta verdad maravillosa. Dios fue manifestado en carne. Y eso le lleva después a usted a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Para nuestra salvación, para poder ser mediador entre Dios y los hombres. La siguiente frase dice, justificado en el Espíritu. La palabra justificado aquí más bien corresponde con confirmado. Así es como también vemos ese sentido de la palabra justificar en la epístola de Santiago, que dice, fue justificado, sus obras justificaron la fe, es decir, las obras confirman la fe verdadera. En ese sentido es en el que se usa aquí también justificado en el Espíritu, porque la Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6, que el testimonio lo da el Espíritu Santo. Y leo para ustedes, primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Quién habíamos dicho hoy hace 8 que es la verdad? Jesucristo. Pero aquí nos dice que es el Espíritu Santo. ¿Ven? Como la doctrina del único Dios en 3 personas está en más partes en la Biblia. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, da testimonio de quién es el Hijo de Dios. Justificado en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos dice quién es Él. Al que algunos reciben simplemente como el más grande profeta, hasta pueden decir cosas, pero no entender quién es Él. La resurrección de Jesucristo es una confirmación que el Espíritu Santo da, porque dice así la epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo dijo así: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y ahí Jesucristo estaba afirmando que Él iba a resucitar por su propio poder. Pero este versículo nos dice que es el Espíritu de santidad el que resucita al Hijo de Dios.
Y también la Sagrada Escritura dice que el Padre fue el que lo resucitó. ¿Quién lo resucitó? Vemos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene necesariamente que decir las palabras que usted quiere que diga, pero ahí está el misterio revelado, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. El ministerio de los ángeles está en toda la Sagrada Escritura y debemos verlo, no supersticiosamente como hoy la gente quiere que le digan. A veces hay gente que nos ha llegado a preguntar así, pero es por eso, por esa tendencia. Cuénteme de los ángeles, de verdad, y lo que quieren es de veras tener un ángel de la guarda que les cuide y etcétera. Sin entender, nosotros somos un Dios todopoderoso, que Él envía ángeles a cuidarnos, claro que sí, pero la gloria para el Dios todopoderoso. Como les decía, el Padre dio testimonio de Cristo también. Disculpe que me adelanté, ha visto de los ángeles. Tenemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, cuando dice el apóstol Pedro, pues cuando Él recibió de Dios Padre, oigan esta redacción, cuando Él, Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Prestaron atención? ¿Cómo es posible que el Dios Padre le dio honra y gloria a su Hijo? Si la Sagrada Escritura nos dice, a otro no daré mi gloria, porque no es otro Dios. Sí es otra persona, pero no es otro Dios. Y ahora sí vamos con la frase, visto de los ángeles. En la Anunciación, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 45, Gabriel, un ángel de Dios, le dice esto a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estaba un ángel en la Anunciación, estaban ángeles en su nacimiento. Y nos dice Lucas 2:13, que eran huestes de ángeles cantando, los cuales dieron testimonio, de lo cual dio testimonio los mismos pastores. Y en Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mis estimados, al que ustedes y yo adoramos no es un ídolo, es Dios mismo. Por eso lo adoramos, como los ángeles adoraron al Hijo de Dios, Jesucristo. En sus tentaciones estuvieron los ángeles. Marcos 1:13 dice, y estuvo, hablando de Cristo, dice, y estuvo en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. El Verbo fue hecho carne, y sabe lo que es ser tentado. Se hizo como nosotros, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es padecer hambre, sueño, dolor y mucho más, sabe lo que es el sufrimiento del alma, de ser traicionado y de tener enemigos. Pero venían ángeles en el desierto y le servían. Y en aquella terrible prueba del Getsemaní, que fue aquel jardín al que Cristo fue a orar y a rogar, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa significaba el tormento más grande posible, la ira de Dios que venía sobre él. Si es posible, aparta de mí esta copa. Pero Él nos enseña a orar. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí había ángeles también. Y así dice la Escritura, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo hizo esto los ángeles? Yo no lo sé, no lo describe la Biblia. Pero hay algo que él tenía que recordar, y lo veremos ahorita. Hay algo que el Hijo de Dios debía recordar, que a pesar de que tenía que pasar por ese trago tan amargo, Él lo iba a hacer recordando algo.
y con una meta, porque así dice la Sagrada Escritura en Hebreos 12. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Por el gozo puesto delante de él, él vio el resultado de su sacrificio, la salvación de su pueblo, y entonces con gozo enfrentó el sufrimiento. Y en la resurrección leemos en Juan 20:12, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y en Lucas 24:5, las mujeres, dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Quiénes estaban ahí con las mujeres? Los ángeles. Y en su ascensión, cuando ya Cristo va a la diestra del Padre, dicen los ángeles, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Visto de los ángeles. Los ángeles dan testimonio del ministerio de Cristo de principio a fin. La siguiente frase dice, predicado a los gentiles. Ustedes saben que una de las cosas que menos harían los judíos era compartir su religión. En el judaísmo ellos pensaban que eso era solo para ellos, para los descendientes de Abraham. Esto era algo que les costó mucho entender. De hecho, cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, que el apóstol Pedro es enviado para hablarle a unos gentiles, los hermanos de Jerusalén llaman a Pedro a cuentas. ¿Cómo es que usted andaba en casa de gentiles? Y él tuvo que mostrarles la visión, o explicarles la visión que él había tenido, etcétera. Pero en Hechos 11:18 dice así, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en ese momento uno podría decir, qué bárbaros estos judíos que no quieren compartir, que no creen que Dios puede salvar a otros. ¿No es así usted a veces? Que cree que hay gente que es demasiado mala, ese sí que es duro. A ese le ha hablado, a ese mejor ni le diga. Estamos actuando tan incrédulos como los judíos. Nosotros debemos creer que sí, que también a esos Dios les puede dar arrepentimiento para vida, porque es obra de Dios. O es que usted cree que usted se arrepintió porque usted es más bueno que otros, más sensible. ¿Qué es lo que usted cree de usted mismo? Y entonces comienza la predicación, porque Jesucristo les dijo, ellos cuando Cristo ascendía al cielo, le habían preguntado, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Muy interesados, como muchos otros por ahí, en la escatología y en qué va a pasar al fin. Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué se preocupan por eso que le corresponde a Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese es un anuncio maravilloso, vendrá como se los prometió, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio predicado a los gentiles, a todos. ¿Y qué es lo que predican? ¿Qué es lo que hay que predicar? Porque dice, predicado a los gentiles. A Cristo. Cristo es el tema de nuestra predicación. Hay gente que le encantan las conferencias de temas extraños. Y de hecho hay algunas iglesias que se esfuerzan por hacer actividades con temas bastante llamativos. Algunos útiles, pero ¿qué es lo que tenemos que predicar? ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? El apóstol lo dijo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Si usted quiere saber cuál debe ser el centro, si usted quiere tomar una decisión, ¿será esta iglesia o será otra? Este es mi consejo, que prediquen a Cristo crucificado. Y si ese es el centro, vamos bien. Pero si eso es nada más una doctrina por ahí secundaria, Cristo crucificado es lo que tenemos que predicar. ¿Y por qué? ¿Por qué solo Él? Porque Él es el que cambia vidas. Hacemos las cosas al revés cuando nos enfocamos en decirle a la gente, no haga esto, no haga lo otro, haga esto. No haga. Primero tenemos que mostrarles al Cristo que cambia el corazón para que usted entonces esté dispuesto a dejar lo que sea por Él. Porque si usted lo conociera al Salvador, atendería su llamado. Y Él dice muy claramente, el que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. ¿Renuncia a qué? ¿A cuáles cosas? A todo. Porque ahora usted compara, ¿es alguna cosa o Jesús? Jesús. Debe escogerlo a Él siempre. Pero ese es el pecado. Muchas veces a usted se le ha presentado las dos opciones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a preferir? ¿El pecado o a Cristo? Y usted ha escogido el pecado. Esa es la realidad. Pero hay que predicar a Cristo en toda su maravilla, en toda su gloria, para que el pecador pueda ver a Jesús como debe verlo. Una de las cosas que le decía en días pasados a nuestra iglesia, Dios nos ha concedido este lugar tan bonito, y es que de verdad qué lindo que es aquí. Es lindo, pero hay un riesgo que la gente venga aquí porque aquí es bonito y no están viendo a Jesús, cuán hermoso es Él, porque eso es espiritual. Esto usted lo puede ver, una buena edificación, cómoda, agradable, todo lo lindo que es, y no poder ver a Jesús, no poder ver al Salvador, ni hallarlo a Él como el deseado de las naciones, como dice el profeta. Precioso, hermoso más que todo lo demás. Predicar a Cristo. Creído en el mundo. El apóstol Pedro describe así a los cristianos a los que les escribía. En su primera carta, primera de Pedro 1:8, les dice esto, hablando de Cristo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo quisiera que nos detengamos aquí un momentito para que usted determine si usted siente algo como esto, si esta es la clase de cristianismo que usted vive. Porque número 1 dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Ninguno de nosotros ha visto a Jesucristo. Hay gente hoy en día que dice que ve cosas, pero no es cierto. No lo hemos visto. Y de hecho, ni siquiera nos gusta ver esas imágenes en las que pintan al Hijo de Dios. No debe ser. No debe ser. El segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen. Y Él es el Hijo de Dios y es Dios. No debe ser representado. Pero sin verlo, hay gente que lo ama. A quien amáis sin haberle visto. ¿Estamos nosotros creyendo en alguien que estuvo en este mundo hace más de 2000 años? Eso es asombroso. ¿Y cómo es que llegamos a amarlo? La Sagrada Escritura dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando aquí dice que hay gozo en Jesús, yo le pregunto, ¿entiende usted de qué se habla aquí? Porque en la actualidad, por no entenderlo, tratan de hacer que las personas sientan el mismo gozo en la iglesia que sienten en otros lados.
Los que son futboleros saben cómo se entusiasman cuando están viendo el partido. Y hay quienes han querido hacer de la iglesia algo similar, un entusiasmo parecido. Y los que les gustan los conciertos o lo que les gusta esto. Y uno dice, pero ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? Si es una iglesia donde deberíamos tratar los temas espirituales del alma, lo que es eterno, cómo hemos reducido esto a una copia del gozo mundano, con música mundana, afectando las emociones como las afectan en los espectáculos mundanos. Es que en el espectáculo mundano hay de todo. Hay gente sudando ahí, llorando otros, porque es su artista favorito, su estrella, su ídolo. De hecho le dicen así, ¿no? Es el ídolo del deporte o de lo que sea. Y entonces todo eso que es temporal y pasajero y de esta vida, lo quieren hacer como si fuera lo que aquí dice, y no, es otra cosa. Es a Cristo en el que creemos y en el que nos gozamos y nos alegramos en Él, pero oiga el gozo diferente, que es inefable y glorioso. La palabra inefable significa que no se puede expresar con palabras. Hay un sentimiento, sí afecta a los sentimientos, qué bueno que recordé decirlo. No crean que estoy hablando de una fe que no afecta sentimientos, que lo deja usted como si usted fuera de palo. No es así, afecta sus sentimientos y sus emociones, pero las afecta no por manipulación, sino por entender quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Y eso genera en el corazón una alegría tan grande que no la puede decir con palabras. Es inefable y es gloriosa. Creído en el mundo. Pero miren, el apóstol Pablo decía claramente que cómo la gente va a creer si no les predican. Pero lo que les predican debe ser a Cristo. Líbrenos el Señor de caer en esa trampa de métodos novedosos. Claro que queremos ganar almas para Cristo, claro que queremos ver a la gente dejando el mundo para seguir a Cristo, pero no nos engañemos que va a haber un método mejor que el que Dios nos dio. Predique la palabra, ella hará el efecto en el poder del Espíritu Santo, y la iglesia tiene como mandato hacerlo. Predique a Cristo, siempre a Cristo. El último punto dice, recibido arriba en gloria. El Señor Jesucristo hizo una oración que quedó registrada en el Evangelio según San Juan capítulo 17, y es preciosa. Y tengo unos fragmentos aquí para que consideremos. En el versículo 5, Él ora, Cristo, hombre, ora al Padre Dios y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es bellísimo porque dice recibido arriba en gloria, pero no era una gloria nueva, era la gloria que había tenido antes en la eternidad, antes de que el tiempo y el mundo y el universo fuera creado. Y Él ora y nos vuelve a dar una lección. El otro día les decía, ¿cómo es que nosotros tenemos un pensamiento tan ilógico que pensamos que porque Dios ha prometido algo, entonces no debo orar? Pues ya lo prometió. Oramos precisamente porque lo prometió. Y aquí vemos al Hijo de Dios sabiendo que a Él le fue prometido y orando por aquello que le fue prometido, volver a tener aquella gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Y si Él está en gloria, y si usted cree que Él está en gloria a la diestra del Padre, entonces Él cumplirá su promesa que hizo también en Juan 14:3, y le dice Él a sus discípulos, y véase usted mismo ahí, ¿lo cree usted que es a usted también que se lo dice? Dice, y si me fuere, Él está hablando de su partida, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis.
¿A usted no le parece algo maravilloso que Jesús quiere que usted esté con Él? ¿No le causa algo que uno dice, es personal, Él quiere llevarme donde Él está? Pero muchos que se dicen cristianos no quieren eso y lo desprecian y prefieren el mundo y las cosas del mundo. Pero si usted entendiera, usted dice, Él me está ofreciendo lo más precioso que hay, estar con Él donde Él está. Padre, le dice Juan 17:24, Él ora, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y oiga la razón, para que vean mi gloria que me has dado. Debemos hacernos esas preguntas. ¿Es la religión que usted tiene así? ¿O usted se ha acostumbrado simplemente a unas ciertas rutinas de qué hacer y qué no hacer? ¿O usted entiende lo que es el gozo inefable de saber que el Hijo de Dios, Dios eterno, se hizo hombre para salvar pecadores y que Él vino y que murió pagando el precio de pecados, no suyos sino de su pueblo, porque Él quiere un día llevarse a ese pueblo con Él? Y esto le causa un gozo más allá de sus palabras. Esta es la verdadera fe cristiana. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Dios bendito, esta es tu palabra y es la verdad, y nosotros la confesamos. Pero reconocemos la posibilidad de confesar algo con nuestros labios que no es una realidad en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, tú que todo lo puedes, derriba hoy cualquier barrera de nuestra mente o corazón que impide que entendamos apropiadamente esta verdad de tu palabra, este fundamento esencial. Te ruego que cada uno de nosotros podamos tener tiempos de meditación profunda, seria, al respecto del gran misterio de la piedad que tú quisiste revelar en la persona y en la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.